Bueno, ¿qué tal? Vamos a comenzar con un tema nuevo que, bueno, que viene a continuación del tema que estuvimos desarrollando hasta la semana pasada, que era el de grupos funcionales, ¿m? Y que es el de composición química de los seres vivos. ¿M? Bueno, ustedes habrán visto en los otros temas que están desarrollando en la academia, de hecho ahora tienen, tienen una prueba en anatomía, por ejemplo. Ustedes, si nosotros vemos el cuerpo humano por fuera, podríamos describirlo de una manera bastante sencilla, ¿no? Así exteriormente. Pero si nos adentramos cada vez más y nos vamos acercando cada vez más a analizar sus distintas partes, uno ve que, bueno, el grado de complejidad va aumentando, ¿no? Por ejemplo, que yo la otra vez estuve presente en una de las clases que estuvieron viendo de miembros inferiores, me acuerdo del, qué sé yo, el hueso del coxal, por ejemplo, o el fémur, que vos desde afuera, desde lejos, parece ser una cosa muy sencilla, pero vos te acercás y ves que tiene distintas partes para describir, tiene, ¿cómo le llaman? Distintos accidentes, ¿no? Sí, Así, ¿qué accidentes Y óseos? accidentes óseos. ¿Qué accidentes óseos recuerdan ahí en el fémur, por ejemplo? la cabeza femoral. Ujú. ¿Hoy de qué es la prueba? De tórax. De tórax. Ah, mira, justo le fui a preguntar un hueso que no le toman hoy. Bueno, pero ustedes ven que el grado de complejidad va aumentando, ¿no? A medida que uno se acerca y mira de cerca las cosas. Bueno, con la, mm, con toda la estructura del ser vivo pasa eso. Nosotros hay un nivel que vamos a empezar a estudiar más adelante, que es el nivel celular. Vamos a estudiar a las células. Entonces se nos hace necesario, para poder comprender la estructura de la célula, la función que desarrolla la célula, es importante que aumentemos un poquito más ese microscopio imaginario con el que estamos observando las cosas y veamos cuáles son los componentes químicos que tiene esa célula. Porque esos distintos componentes químicos que difieren en estructura y función van a formar diversas estructuras adentro de la célula y se van a encargar de distintas funciones que hacen al funcionamiento general de la célula y con ello al sostenimiento de la vida. Ustedes saben que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Es la porción más pequeña de materia que podemos decir que está viva. Así que, bueno, en este momento, habiendo comenzado a mirar un poquito las moléculas orgánicas, bueno, vamos a ver eh, cuáles son los ladrillos fundamentales de la vida, cuáles son las moléculas que forman parte de los seres vivos. Y bueno, si vamos a hablar de las moléculas que forman parte de los seres vivos, bueno, podríamos empezar por un nivel de complejidad anterior que nosotros ya estuvimos estudiando. Nosotros cuando empezamos con química inorgánica estuvimos hablando de los átomos, ¿se acuerdan? Y de la estructura del átomo, de las propiedades de los átomos, vimos cómo esos átomos podían unirse a través de enlaces covalentes, y de hecho vimos cómo de enlaces covalentes, iónicos, metálicos, ¿no? Y vimos cómo algunos átomos podían unirse con mediante enlaces covalentes y formar moléculas, como por ejemplo las moléculas orgánicas que estuvimos estudiando la vez pasada. Bien, entonces para poder avanzar sobre eso, vamos a hablar un poquito primero del nivel atómico. Vamos a ver qué átomos forman parte de los seres vivos. Esto ya lo hemos conversado hace un par de clases, ¿no? Hemos hablado de qué pasaría, no sé si ustedes se acuerdan del ejemplo, qué pasaría si metemos una persona en una licuadora gigante que la licúe hasta liberar los átomos que la componen, ¿no? Y vimos que eran los mismos átomos que aparecían si licuábamos una bacteria, si licuábamos un hongo, si licuábamos cualquier ser vivo y lo desarmábamos, íbamos a encontrarnos con los mismos átomos. ¿Se acuerdan cuáles eran esos átomos? El carbono, 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 Oxígeno, oxígeno, hidrógeno, zinc, potasio, nitrógeno, hierro. potasio, hierro, bien. fósforo, ¿no era?
Fósforo, muy bien, muy bien. De hecho, si nosotros analizamos la composición, o cuando uno mira qué elementos forman parte de algo, estamos haciendo referencia a la composición elemental. Si ustedes si analizamos un poquito la composición elemental del cuerpo humano, esta es la composición, acá tiene una tabla donde vemos la composición elemental natural de un cuerpo humano. Decimos natural porque no estamos hablando de un cuerpo humano que ha sido intervenido, como por ejemplo una persona que tiene una prótesis de titanio. Bueno, en su cuerpo va a haber átomos de titanio, ¿no? En mayor proporción que en la de un cuerpo que no fue intervenido. ¿Se entiende lo que queremos decir con composición natural? ¿Mm? Sí. Bien, entonces ahí tenemos, ven, el símbolo y los elementos y los nombres de los elementos que vamos a encontrar, y en la columna de la derecha, el porcentaje en peso en una persona. O sea que una persona de 100 kilos tiene 65 kilos de átomos de oxígeno, 18,5 kilos de átomos de carbono, 9,5 kilos de átomos de hidrógeno, etc. Bien, yo les pregunto, ahí hay una propiedad de cada uno de esos átomos, que es el número atómico. ¿Ustedes recuerdan lo que es el número atómico? El número de protones. De protones de un Bien, átomo. es Y el que le da número de identidad. es el número de protones del átomo y es lo que le da identidad. Y de alguna manera también guarda relación con la masa del átomo, ¿no? Porque mientras más protones tiene un átomo, mayor es su masa. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Sí. hablábamos de la masa atómica? Si bien el número atómico no es la masa, al aumentar el número atómico aumenta la masa del átomo. El átomo se hace más pesado. Bueno, pregunto, ¿qué relación encuentran ustedes ahí? ¿Qué tendencia pueden visualizar ustedes a partir de esta tabla con respecto a esto que estamos comentando? A ver. Piensen que en la tabla periódica hay 119, 120 elementos. O sea, desde z igual a 1 hasta z igual a 119, 120, depende de qué tabla tengan. ¿Qué podemos decir? Que los primeros se encuentran. ¿Cómo? Que los primeros se encuentran. A ver, vamos a elaborar la ¿Qué es lo respuesta. que más cantidad tiene el cuerpo? Los primeros que se presentan son los que se encuentran en más cantidad en el cuerpo. ¿Y qué son? ¿Qué Puede ser que serían sea los una primeros que se tabla. ¿No son presentan? no Y sí, metales? Tenemos no el primero metales. que está ahí en la tabla es el que está en mayor proporción, porque están ordenados así de esa manera. A ver, ¿alguien dijo de metales, no metales? ¿Quién dijo? Yo, profe, dije que no, que son no metales. Bien, por ejemplo, podemos ver que los que se encuentran en mayor proporción son no metales. Bien, esa es una buena observación. ¿Qué otra cosa podemos decir? Porque tienen más electronegatividad los no metales. No, no, ya vamos a ver por qué razón son los más abundantes. Tiene que ver con su electronegatividad, sí, y con los tipos de enlaces que pueden formar. Pero, ¿qué otra tendencia ven ustedes ahí? Cuando los ordenamos de mayor a menor en cuanto a su abundancia dentro del cuerpo, ¿qué pasa con el número atómico? Aumenta. Aumenta. O sea, en realidad yo no veo que aumente. De 8 pasa a 6, después pasa a 1, después pasa a 7, después pasa a 20, después pasa a 15, como que va yendo y viniendo, ¿no? Pero en la tendencia, ¿cuál es? Los que están en mayor proporción Puede tienen... ser que los que tienen mayor masa más atómica, número atómico, son los que en menos proporción se encuentran. Bien, 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 muy bien. Vamos a decirlo al revés, si te parece. Los que están en mayor proporción son los más livianos, y los que están en menor proporción son los más pesados, ¿no? Si bien cuando uno habla de elemento pesado y liviano, cuando uno dice elemento pesado se refiere a átomos que tienen números atómicos mucho mayores que estos que tenemos acá. Por ejemplo, ¿alguna vez escucharon hablar de metales pesados?
Sí. Sí. En contaminación ambiental se habla, por ejemplo, de metales pesados, entonces voy a hacer referencia, por ejemplo, a, a plomo, mercurio, que fíjate, el plomo tiene Z82, el mercurio tiene Z80, estamos haciendo referencia a metales que tienen números atómicos muy grandes. Cuando uno habla de elementos pesados, y bueno, se hace referencia a elementos que tienen números atómicos muy grandes, pero de todas maneras, en esta tabla nosotros podemos ver que existe esa tendencia, de que existe esa tendencia de que los elementos con números atómicos más bajos, o sea, los elementos más livianos, son los que están en mayor proporción que los elementos que son un poquito más pesados, ¿no? Y también esto que señalaba, creo que Juan Manuel, que eran los que más abundaban, eran los no metales, respecto de los metales, ¿no? Bueno, está bien este análisis. De hecho, esto lo vemos en el cuerpo humano, pero es una generalidad que abarca a toda la materia viva, a todos los seres vivos. Tienen una composición elemental más o menos parecida, más o menos parecida. Y ahora pregunto, ¿por qué les parece a ustedes que hay mucho oxígeno, mucho carbono, mucho hidrógeno? ¿Por qué son los bioelementos más abundantes? A estos elementos que forman parte de los seres vivos les llamamos bioelementos. ¿Por qué les parece que son los bioelementos más abundantes? Porque son los que más necesita el cuerpo humano. ¿Por qué? ¿Puede ser que sean componentes de la sangre? No. Bueno, sí, a ver. En realidad Puede la ser por sangre es muy compleja, tiene muchos componentes. ¿Cómo? su capacidad de enlace, digamos, Bueno, ¿y qué hace eso? que se puedan unir con otros elementos más fácilmente, ¿Y qué forman? moléculas. Moléculas. ¿Sí? Nosotros sabemos que en los seres vivos vamos a encontrar moléculas orgánicas, ¿no? Y esas moléculas orgánicas, como vimos la semana pasada y la otra semana, esas moléculas orgánicas están formadas por ¿qué átomos? Principalmente. Sí o sí, ¿qué átomo hay en una molécula orgánica? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno. Carbono, hidrógeno, sí o sí. Después aparecen grupos funcionales que tienen oxígeno, que tienen nitrógeno, que tienen azufre, ¿se acuerdan? Pero bueno, esos elementos que están en mayor proporción son los que forman las moléculas orgánicas. Ahora, a mí me queda una duda, porque yo veo ahí que el carbono está en un 18,5%, y el oxígeno en un 65%, y si tuviéramos estos elementos formando moléculas orgánicas, el carbono no tendría que estar por debajo del oxígeno. Tendría que haber más carbono que oxígeno, porque en una molécula orgánica predomina el carbono, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué hay tanto oxígeno? ¿Será que el oxígeno está formando otra cosa por Porque su se cuenta? necesita oxígeno para que las células del cuerpo respiren. Bueno, no, pero ese es el oxígeno que vos respirás y se termina convirtiendo en agua, ya lo vamos a ver ese proceso. Pero ahora, yo pregunto, ¿será que el oxígeno, además de estar formando las moléculas orgánicas, está formando otra cosa? ¿En los seres vivos encontramos oxígeno únicamente en las moléculas orgánicas? En la sangre, Pero ahí vos ya me estás hablando de un tejido, te fuiste a otro nivel de organización. En la sangre tenés células, tenés el plasma, tenés una composición bastante más compleja. Hay moléculas, pero yo digo, el oxígeno únicamente forma en nuestro organismo, únicamente está dentro de las moléculas orgánicas. Bien, Ernesto, pero ¿cuál? Dióxido de carbono. Por ejemplo, bien, pero no hay tanto dióxido de carbono en el organismo, porque lo eliminamos, lo expiramos, ¿no?
se le está escapando algo fundamental, que seguro lo sabe. ¿Dónde encontramos oxígeno además de las moléculas orgánicas en el organismo? ¿Puede ser en las biomoléculas? Bueno, esas son moléculas orgánicas, las biomoléculas. Por eso, oxígeno, además de en las biomoléculas. ¿En qué otra parte del organismo encontramos oxígeno? O el átomo de oxígeno, formando otra cosa, que no son moléculas orgánicas. Y que por la cantidad que hay, yo puedo intuir que es algo fundamental. ¿Qué está formando el oxígeno, chicos? ¿El En agua? el agua. El agua, chicos, el agua es fundamental. El 70% de nuestro cuerpo es agua. De ahí que el oxígeno tenga tanto peso en esta composición. Está Profe, formando pero me hubieras el agua. dicho fundamental para hidratarnos y la sacaba Ah, del nada, pecho. sí, bueno, que viva. Si también le digo, empieza con A y termina con GUA. Y Nah. bueno, Bueno, el agua es fundamental, y bueno, de ahí que haya tanto, el oxígeno esté primero en esta lista. Bueno, de todas maneras, además de la abundancia, está esta cuestión que marcaban de que algunos son metales y otros son no metales. Bueno, esa naturaleza de cada átomo y el rol que cumple dentro del organismo nos lleva a que nosotros podamos hacer una clasificación de los bioelementos en 3 categorías. Hay más o menos, de toda la tabla periódica, más o menos 70 elementos podemos encontrar en los seres vivos. Algunos de ellos están en todos los seres vivos, en todos, sin excepción. Y otros se pueden encontrar en algunos sí y en algunos no. Bueno, entonces ahí tenemos 3 categorías para los bioelementos, que son los bioelementos primarios, los bioelementos secundarios y los oligoelementos. Bueno, ¿quiénes forman parte de los bioelementos primarios? Bueno, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Esos son bioelementos primarios, son imprescindibles para la vida y están presentes en todos los seres vivos sin excepción. Ahora, ¿por qué les parece que, qué rol cumplen, les parece a ustedes, estos elementos? Fíjense, ¿hay alguna característica en común que tengan todos ellos? ¿Qué tienen en común el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo? Que son no metales. Que son No no metales. metales. Que son no metales. Entonces, si son no metales, ¿pueden unirse entre sí? Sí, sí. Sí. ¿A través de qué enlace? covalente. Covalente, muy bien. A través de enlace covalente se pueden unir y pueden formar las moléculas orgánicas que nosotros estuvimos estudiando la semana pasada ya. Así que nosotros sabemos que las moléculas orgánicas son moléculas que consisten en un esqueleto de carbono que tiene hidrógenos y que tiene algunas estructuras particulares que le llamamos grupos funcionales, donde puede participar el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, ¿no? Bueno, todas esas moléculas orgánicas que forman los seres vivos, que le llamamos biomoléculas, están formadas por los bioelementos primarios. Y estos bioelementos son los mismos en todas las formas de vida conocidas. No existe ninguna forma de vida que pueda prescindir de alguno de ellos, que pueda prescindir del fósforo, que pueda prescindir del nitrógeno, del carbono, del oxígeno. ¿Está? ¿Se entiende esta cuestión? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora, fijémonos en la siguiente categoría, que son los bioelementos secundarios. Estos son elementos que están en menor proporción. De hecho, lo habíamos visto en la tabla anterior. De todos ellos, el que está en mayor proporción es el calcio.
pero asimismo está por debajo del carbono, del oxígeno, del nitrógeno, del hidrógeno. Los bioelementos secundarios están en menor proporción, pero ¿pueden estos bioelementos estar formando parte de las moléculas orgánicas? ¿Se pueden formar enlaces covalentes entre estos elementos y el carbono, por ejemplo? ¿O el oxígeno, o el nitrógeno? El magnesio, el calcio, el sodio, ¿pueden formar enlaces covalentes? No, chicos, Covalente no. son metales, ¿no? Ujú. Son metales, excepto el cloro, que es un no metal, magnesio, calcio, sodio, potasio, son no metales, no pueden formar enlaces covalentes con los bioelementos primarios. Por lo tanto, ellos se van a encontrar en forma de iones, los vamos a encontrar sueltos en forma de iones, disueltos en el citosol, en el líquido extracelular, en la sangre, en distintos compartimientos del ser humano, si vamos a hablar del ser humano. Ahí vamos a encontrar estos átomos en forma de iones. ¿Qué pasa con el cloro? El cloro también es un no metal. Podría formar enlaces covalentes con el carbono, por ejemplo. No es el caso de las moléculas que vamos a estudiar nosotros. Así que acá el cloro, en este contexto, es un bioelemento secundario. Únicamente lo vamos a encontrar en forma de anión, cloruro, el cloro con una carga negativa. Así que todos estos bioelementos secundarios desempeñan funciones importantes, pero sin formar parte de las biomoléculas. Están sueltos en formas de iones, o formando algunas estructuras como los huesos también, ¿no? Formando parte. Importante destacar que también se encuentran estos en todos los seres vivos. Y elementos primarios y secundarios son los mismos para todas las formas de vida conocidas. Así que eso tienen que recordarlo. Y por último tenemos los oligoelementos, que son elementos que están en cantidades muy pequeñas, pero que son importantes para el correcto funcionamiento de los seres vivos. Acá sí, nos vamos a encontrar con que en algunos, estos bioelementos, oligoelementos, pueden variar entre los distintos seres vivos. Puede haber seres vivos que tengan como oligoelementos, ellos pueden tener silicio, algunos tienen selenio, no es que tienen uno solo, ¿no? Tienen muchos de ellos, pero yo lo que quiero decirles es que no son siempre los mismos, entre los distintos seres vivos puede haber diferencias en la composición de los oligoelementos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, por ejemplo, en el ser humano, el hierro es sumamente importante, es un oligoelemento muy importante. ¿Por qué? ¿Alguien sabe cuál es la función del hierro en el organismo humano? En la sangre me dicen que está, sí, está en la sangre, pero está suelto, tener un Fortalecer los huesos. Uy, no escucho. Perdón, no escuché bien. Fortalece los huesos. No, me quedo más con me gusta más el ejemplo que dieron antes, el de la sangre. Ahora que tenemos un clavo dando vuelta en la sangre. Que sirve para transportar oxígeno. Claro, el hierro está involucrado en el transporte de oxígeno en la sangre. Está en forma de ión, y tampoco está solo, suelto, sino que está asociado, ya lo vamos a ver más adelante, a una biomolécula que se llama hemoglobina, que es una proteína. Vamos a ver que está asociado a una molécula de hemoglobina. ¿Y dónde se encuentra la hemoglobina? ¿Está suelta en la sangre? Los glóbulos rojos. Bien, está dentro de una célula que hay en la sangre que se llama glóbulo rojo, que ya vamos a ver más adelante. Es una célula muy particular, que tiene características muy interesantes para analizar. Es una célula que, bueno, el que ha visto ya algo de biología, podemos decir que las células tienen núcleo,
las eucariotas, ¿no? Tienen núcleo, tienen mitocondrias, etc. Bueno, resulta ser que el glóbulo rojo no tiene núcleo, no tiene mitocondrias, entonces eso le da características especiales a esta célula, que más adelante vamos a estudiar. Bueno, ahí, por ejemplo, vemos una función importante dentro de nuestro organismo para el hierro. Y así uno puede ir hablando de los distintos oligoelementos, algunos de los cuales están presentes en los seres humanos y otros no, otros estarán presentes en otras especies. Bueno, esta es la forma en que podemos clasificar a los bioelementos. Recuerden siempre, bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Bien. Entonces, estos bioelementos, los primarios, que nos vamos a centrar un poquito en ellos, estos bioelementos primarios nosotros sabemos que pueden formar moléculas orgánicas, principalmente, bueno, el carbono que forma las estructuras de las cadenas carbonadas, en donde vamos a encontrar distintos grupos funcionales unidos, grupos funcionales oxigenados, nitrogenados, o con azufre, o con nitrógeno y oxígeno. Bueno, esos grupos funcionales ya los estuvimos estudiando nosotros. Ahora nosotros vamos a ver cómo esos grupos funcionales pueden conferirle a la molécula ciertas propiedades que hacen que uno las pueda clasificar de determinada manera. Por ejemplo, acá vemos una molécula que a simple vista puede parecernos una cosa muy compleja. Vemos una molécula que se llama acetilcoenzima A. Bien, ahí un primer análisis podría ser la composición elemental de esta molécula. Si yo hago referencia a la composición elemental de esta molécula, estoy refiriéndome a qué átomos la forman, ¿no? ¿Y qué átomos encuentro en esta molécula? A ver. Nitrógeno, hidrógeno. Nitrógeno, hidrógeno. Carbono, oxígeno. Carbono, oxígeno. Azufre. Azufre, fósforo, todos los bioelementos primarios, ¿ven? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En esta molécula están presentes todos los bioelementos primarios, formando distintas estructuras. Vemos una cadena de carbonos, en donde hay distintos grupos funcionales que están marcados ahí en rosado, ¿no? Grupos tioéster, grupo amida. Vemos ahí uno que está marcado como hidroxilo, que en realidad nosotros a eso le llamamos alcohol, ¿se acuerdan? Sustituyentes como el metilo, que en alguna oportunidad lo mencionamos también, los fosfatos, el grupo imidazol, vemos un grupo amino. Bueno, vemos que en realidad una biomolécula puede ser analizada por partes, identificando los grupos funcionales que posee. Bueno, estos grupos funcionales que posee esta biomolécula, a mí me van a permitir identificar cuál es su naturaleza, en principio, y de ahí se van a derivar algunas propiedades. Por ejemplo, yo puedo ver en esta biomolécula, como, esperen que se me fue la función de compartir, yo puedo identificar en esta biomolécula, ¿ahí se ve? Sí, profe. Por ejemplo, como ustedes se van a poner a estudiar este tema, bueno, más adelante van a poder identificar acá algunas partes fundamentales, van a decir, mira, esto acá es una pentosa, es un azúcar, un hidrato de carbono. Esto acá es un grupo fosfato. Acá también tenemos grupos fosfatos. Y esto acá es una base nitrogenada. Entonces, cuando ¿Con esa facilidad lo diríamos, profe? ¿Cómo? Con esa facilidad lo diríamos. Pero mejor lo van a decir. Mejor lo van a decir. Entonces, una biomolécula que tiene esta estructura de un azúcar unido a una base nitrogenada con fosfato, y esto es un nucleótido. ¿Sí? Pertenece al grupo de los nucleótidos y ácidos nucleicos, por ejemplo. Y así van a poder ir haciendo el análisis de las distintas biomoléculas. Ustedes, a los efectos de este curso, no tienen que nombrar moléculas desde el punto de vista orgánico. No tienen que saber nomenclatura orgánica. Pero sí tienen que saber identificar
y clasificar esas biomoléculas. ¿Clasificarlas de qué manera? Bueno, eso es algo que vamos a ver ahora. Y yo pregunto, ya que estamos, hoy dijimos que todos los seres vivos tenían una composición química similar, ¿no? Una composición química similar. Ahora pregunto, ¿todos los seres vivos, en todos los seres vivos los bioelementos primarios forman las mismas moléculas? No, Si yo analizo las biomoléculas que están formando parte de una persona, y analizo las biomoléculas que forman parte de una bacteria, y analizo las biomoléculas que forman parte de un hongo, por ejemplo, ¿voy a encontrar que son las mismas o son distintas? Distintas. ¿Qué les parece a Distintas. ustedes? Distintas. A ver, ¿quién opina algo más? Para mí puede estar mal, que son iguales, porque sería como que como la célula es la base de todo ser vivo, creo que todos tienen la misma estructura con las básicas que el ser vivo tiene. Creo yo. Puede que esté mal, Ajá. puede que no. Bueno, ustedes saben que hay un postulado de la teoría celular, que ustedes todavía no lo hemos visto, pues ya vamos a verlo, un postulado de la teoría celular que dice que todas las células que existen hoy en el mundo, todas las células que existen en el mundo, derivan de una célula, de una única célula ancestral que tenemos en común. O sea que si ustedes se ponen a hacer su árbol genealógico, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, etc., y llegan hasta hace millones de años en donde se comenzó a desarrollar la vida, vamos a encontrar una única célula en común, que dio origen a todas las células que existen hoy en el mundo. Obviamente no hay forma de demostrar esto a través de registros fósiles, porque las células no dejaron ese tipo de registros, y bueno, todo son teorías, ¿no? que se proponen, pero hay muchos indicios que indican que esto es así, porque de hecho, la composición química elemental de todos los seres vivos, como dijimos, es la misma, y la composición química molecular de los seres vivos también es la misma, chicos. De hecho, ahí tienen ustedes el análisis de la composición química de una bacteria que se llama Escherichia coli, y de una célula de mamífero. Si ustedes se ponen a analizar y a comparar ambas composiciones químicas, van a ver que, por ejemplo, las dos tienen agua, y en una cantidad bastante similar, ¿no? Un 70% aproximadamente es agua. Siempre estamos hablando de porcentaje en peso, ¿no? Bueno, una dimensión de análisis que me olvidé de decir antes es el tamaño, ¿no? Las células de mamíferos son muchísimo más grandes que una célula bacteriana, son más o menos 2000 veces más grandes las células de mamíferos. Sin embargo, fíjense, la composición química con respecto a la cantidad de agua es similar. ¿Qué otra cosa es similar? La composición de iones inorgánicos, que son los mismos, que nosotros habíamos clasificado como bioelementos secundarios, ¿se acuerdan? Hace un ratito. Y después vemos que con algunas pequeñas variaciones en los porcentajes, poseen más o menos las mismas moléculas orgánicas que llamamos biomoléculas. Es decir, la composición química de los seres vivos es similar. No es igual, no es totalmente igual. Puede haber unas pequeñas variaciones, pero son mucho menos que las cosas que son en común. Por eso decimos que la composición química es similar. Y este análisis me permite agrupar los componentes químicos de los seres vivos en 6 categorías que nosotros vamos a analizar. Una es el agua, y que vamos a desarrollarla
en forma particular más adelante, después de haber visto todo lo que tenemos que ver de química inorgánica todavía. Después tenemos los minerales, que vamos a encontrarlos en formas de iones, como decíamos, sodio, potasio, magnesio, calcio, cloruro, otros iones, fosfatos, por ejemplo. Después tenemos cuatro grandes categorías de biomoléculas, que son moléculas orgánicas, más o menos complejas, que vamos a encontrar en los seres vivos. Esas 4 categorías que nosotros vamos a estudiar son los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. ¿Les suena alguno de ellos? ¿O saben más o menos a qué nos Proteínas. estamos refiriendo? Por ejemplo, si yo le digo, a ver, se me ocurre, a ver, le digo a Alexa, Alexa, tenés que dejar de comer hidratos de carbono. ¿Qué cosa tiene que dejar de comer Alexa? Azúcares. Azúcares, harinas, ¿no? Ahí están los hidratos de carbono. Y si le digo, y tenés que consumir, qué sé yo, a ver, Juan Manuel empieza el gimnasio y el entrenador le dice, Juan Manuel, tenés que consumir más proteína. ¿Qué alimento va a consumir Juan Manuel para consumir más proteína? Carnes. Las carnes, los lácteos, por ejemplo. Los legumbres. Las legumbres, bien, son alimentos ricos en proteínas. A mí el médico me dijo que tengo que bajar un poquito el consumo de lípidos. Entonces, ¿qué cosa tengo que dejar de comer? Grasas. Los aceites, las grasas, ¿ven? Esos son los lípidos. Y bueno, ¿y qué son los ácidos nucleicos? ¿Ustedes saben? ¿Qué otro componente no hemos mencionado hasta ahora y que aparece ahora? Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, entre otras cosas, ¿no? Son una de las cosas más importantes que le dejamos a nuestros hijos. ¿Qué es? El ADN. El ADN, muy bien, la información genética, chicos, muy bien. Pero no es ácido desoxirribonucleico. El ADN, el ARN, y algunos nucleótidos también, o polinucleótidos que encontramos con distintas funciones en la célula, son todas pertenecen a este grupo de los ácidos nucleicos. Como vemos, 4 grandes grupos de biomoléculas que nosotros vamos a estudiar, vamos a aprender a identificar. Vamos a aprender a identificar una biomolécula, dada una estructura, vamos a aprender a decir, mira, es un hidrato de carbono, es un aminoácido o proteína, es un lípido, es un ácido nucleico. Eso lo vamos a aprender más adelante. Pero en principio, recordar estas 4 grandes categorías de biomoléculas. El que está interesado en el tema y quiere ir adelantando, puede ir leyendo esto en el material de ciencias médicas. Que está desarrollado. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Bien, entonces a ver, hablemos un poquito de los bioelementos primarios. Ahí tenemos 2, 4, 6 moléculas que vamos a encontrar en los seres vivos. Pregunto, ¿todas tienen la misma composición elemental? Sí. No. ¿Sí? Por ejemplo, esta biomolécula, ¿qué composición elemental tiene? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Bien. ¿Y esta? Hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno. ¿Entonces es la misma? No, no es la misma. No, fíjense, esta no tiene nitrógeno, y esta sí tiene nitrógeno. Acá vemos que esto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, al igual que esta. Y al igual que esta otra. Fíjense, estas 3 que estoy marcando, solo tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta además tiene carbono. Y estas 2, además de carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno, ¿qué más tienen? Fósforo. Fósforo. ¿Ven? Bueno, la composición elemental de una molécula es muy importante, porque por ejemplo, yo sé que
los hidratos de carbono están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Yo sé que los aminoácidos y proteínas están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Yo sé que los lípidos, voy a encontrar dos cosas, los que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, y lo que además de carbono, hidrógeno, oxígeno tiene fósforo. Y después en los nucleótidos y ácidos nucleicos voy a encontrar carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Entonces, el análisis de la composición elemental de una estructura, de una molécula, me puede resultar útil como para comenzar a determinar a qué grupo de biomoléculas pertenece esa molécula que estoy analizando. La composición elemental me va a dar algunos indicios de a qué grupo, más o menos por qué grupo podrían dar esa biomolécula. Después tendré que ver, como para determinar bien el análisis, tendré que ver esos bioelementos que forman la composición elemental, qué estructuras están formando. Seguramente hay una cadena de carbonos con grupos funcionales. Bueno, tendré que ver qué grupos funcionales hay porque, bueno, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos se caracterizan por tener determinados grupos funcionales. Y eso me va a ayudar a que yo pueda decir, esto es tal cosa, esto es tal otra. Por ejemplo, acá tengo, esto es un monosacárido, un hidrato de carbono monosacárido. Me doy cuenta porque tiene muchos grupos alcohol y acá tiene un grupo cetona. Acá, por ejemplo, sé que tengo un aminoácido, porque primero porque la composición elemental es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que no es la misma de que otros grupos de biomoléculas. Y segundo, porque veo que tengo en un mismo carbono unido un grupo amino y un grupo ácido carboxílico. Después, acá yo sé que tengo un lípido, que es un derivado del un lípido, y dentro de los lípidos un esterol. ¿Por qué? Porque tiene esta estructura típica, estos 3 anillos fusionados con este otro de 5, estos 3 anillos de 6 fusionados con este de 5, recibe un nombre especial que ya lo vamos a ver, y todos los esteroles, donde vamos a encontrar el colesterol y sus derivados, que son lípidos, derivan de esta estructura. Acá veo una cadena de carbonos que es larga, carbonos hidrógenos. ¿Ven? Acá tengo 4 carbonos, acá 6 más, fíjense, todos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 6, 14, y 1, 15 carbonos tengo acá, con una función ácido carboxílico en la punta. Esto es un ácido graso, pertenece al grupo de los lípidos. ¿Ven la diferencia? Acá la composición elemental es la misma en estos dos ejemplos, pero los grupos funcionales no son los mismos. Acá tengo muchos grupos alcohol, acá no tengo ningún grupo alcohol. ¿Lo ven? Bueno, ese tipo de análisis, acá por ejemplo, ¿cómo sé que esto es un nucleótido? Y porque encuentro una base nitrogenada, un azúcar y los grupos fosfato. Y aparte que la composición elemental me lo determina, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, que no corresponde a la composición elemental de ninguna de las otras biomoléculas. Acá tenemos carbono, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Y hay un nitrógeno, pero formando una estructura acá, después del grupo fosfato. Acá me encuentro con cadenas largas, con grupos éster. Esto es un fosfolípido. Como ven, el análisis de la estructura nos va a ayudar a clasificar a las biomoléculas. ¿Sí? No se preocupen ahora de no haber entendido algunos términos, porque después de esto lo vamos a analizar más en detalle. ¿Alguna pregunta? ¿O alguna observación? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno. Vamos a ver cómo más adelante esas biomoléculas forman parte de estructuras dentro de la célula. Por ejemplo, acá tenemos la membrana plasmática, donde vamos a encontrar fosfolípidos, colesterol, que son representantes de todo el grupo de los lípidos. Vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar azúcares, todos formando parte de una misma estructura que es la membrana plasmática. O en el núcleo de la célula vamos a encontrar los ácidos nucleicos, como el ADN, por ejemplo.
Bueno, después de los bioelementos secundarios dijimos que estaban en forma de iones, sodio, potasio, magnesio, calcio, cloruro, están todos en formas iónicas y van a estar involucrados estos iones en algunos mecanismos de transporte, como por ejemplo la bomba de sodio-potasio, que es un mecanismo que vamos a estudiar muy en detalle en biología, porque es un mecanismo de transporte muy, muy importante. Bien, y están disueltos, están todos sueltitos así, disueltos en el agua, ¿no? Ya sea el citosol o el líquido del citoplasma o el líquido extracelular, por ejemplo. Y bueno, después tenemos los oligoelementos que ya estuvimos hablando de alguno de ellos, del hierro, por ejemplo, hablamos, y los demás tienen todos características, o sea, intervienen en determinados procesos muy particulares, y si estos oligoelementos no están o están en menor proporción de la que uno lo requiere, esos mecanismos empiezan a fallar y empieza a haber un mal funcionamiento de los sistemas, ¿no? Bien. Bueno, esta presentación les queda a ustedes, chicos, ahí en el aula virtual. Bueno, esperen que voy a dejar de grabar.